Hoy se lanzó un estudio que tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Es un estudio de más de 400 páginas. Se titula Desiguales, orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Es un trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que, entre otros puntos, da cuenta de que el 41% de los consultados afirma haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos. Hay clasismo, hay machismo revelado en este informe, y para conversar al respecto nos acompaña aquí en el estudio de Cooperativia Silvia Rux. Ella es representante, residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Silvia, buenas tardes. Partamos por lo más general para ya entrar en los detalles, en las cifras que entrega este libro. Yo quería partir diciendo que en periodo electoral un libro como este probablemente tiene bastante más peso, porque la desigualdad es una palabra que ocupamos en todos y en casi todos los candidatos. ¿Cómo se define desigualdad según el PNUD en este libro? Porque ya decía Mauricio, malos tratos, clasismo, machismo. Partamos por una definición más general de la desigualdad en Chile. Bueno, nosotros justamente el definir desigualdad, porque creíamos que si bien hemos estado estudiando este tema por décadas, ha ido evolucionando. Se ha hecho más complejo, se ha hecho incluso mucho más difícil de superar. Si vemos, en el caso de Chile, la desigualdad baja en los últimos 15 años, pero miremos los países del norte, tanto Estados Unidos, Canadá, en Europa, en todos los países excepto en 3, la desigualdad ha crecido. Quiere decir que se ha vuelto mucho más multidimensional, más compleja para trabajarla. Entonces entendimos que no se podía definir únicamente aún desigualdad socioeconómica por un tema de concentración o distribución del ingreso. Entonces, hay una parte en que ponemos que la desigualdad significa ventajas para uno y ventajas para otros. Claro. ¿No? Y cómo afectan esas ventajas en lo estructural, pero también en lo cotidiano, y cómo son percibidas y cómo son vividas por las personas, ¿no? De tal manera que se relaciona inmediatamente con tema de justicia o de injusticia. ¿Cuáles son las principales causales de la desigualdad aquí en Chile, en un país que, según ustedes, o según las cifras más bien, ha bajado sus niveles de desigualdad? Bueno, lo primero, y tomando en cuenta lo que son los indicadores tradicionales de los economistas, obviamente hay una altísima concentración de ingreso en un sector de la sociedad. O sea, viendo los números, el caso de Chile es que 1% de la sociedad chilena acumula el 33% de los ingresos. Y peor aún, el 0,1%. Exacto, casi el 20%. Claro. Esos son números sin duda de los más altos de la región, pero también si vemos en comparación mundial, son muy altos. Estamos, para ponerlo en cifras, el 0,1%, según el informe de ustedes, tiene un ingreso mensual de 111 millones de pesos. En promedio. O sea pueden haber más altos. Exactamente. Ahora, me llama la atención, Silvia, que ya podemos seguir hablando luego del tema económico propiamente tal, que es donde tal vez la gente más representa o percibe la desigualdad, pero me llama la atención un largo capítulo respecto de desigualdad en el trato social, y que dice relación con la introducción que hacíamos, porque ustedes preguntan justamente dónde percibe la desigualdad, y está en la clase social, en el ser mujer, en el lugar en que se vive, en cómo se viste. ¿Cómo miden ustedes desigualdades sociales? Bueno, eso quizás es lo más innovador. Y hoy no hemos parado de recibir preguntas, comentarios, porque claro, un libro sobre desigualdad es de gran interés para economistas, para cientistas políticos, para tomadores de decisión. Pero hoy estamos viendo que ha captado la atención de sociólogos, antropólogos, psicólogos, porque estamos tomando en cuenta una dimensión muy importante, y es justamente esa parte de la percepción, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? Si se dan cuenta, una de las cosas que el libro dice con mucha claridad es que la gente tiende a entender, incluso tolerar más, que las personas tengan ingresos mucho mayores, no solo altos, mucho más altos, si eso se debe a temas de mérito, ¿no? Graduaciones en estudios, particularmente en las profesiones que son más valoradas, ¿no? Medicina, ingeniería, abogacía.
Eso se tolera. Lo que no se tolera es las diferencias tan fuertes en acceso a salud, a educación y sobre todo las diferencias en el trato. Ahí es donde vemos que los números salen en forma muy impresionante, muy alta. Cuando se le preguntó a la gente qué es lo que más le molesta a usted, lo primero es salud, que no tengamos no solo el mismo acceso, sino la misma calidad en el servicio de salud. Segundo, educación. Tercero, en el trato. Y bastante más atrás es el tema de los ingresos. El tema de la percepción es bien interesante porque tiene que ver con esta multidimensionalidad que hablábamos recién, ¿no? Y las principales razones para sufrir menoscabos, para sufrir malos tratos, es la condición socioeconómica. Es también el lugar donde se vive y la vestimenta. De hecho, hay algunos testimonios en el libro que dicen, yo cuando voy a un centro comercial en el sector oriente me tengo que disfrazar de cuica para que no me miren mal. Eso, ¿cómo se lee desde el PNUD? Bueno, de hecho, exactamente, el primer factor es la clase social, que la cuestión de la vestimenta, el lugar donde se vive, finalmente están vinculados a la clase social, ¿no? El segundo es el hecho de ser mujer. Lo de la vestimenta logramos identificar que es principalmente les afecta a los jóvenes. Los jóvenes son los que más expresaron que se sentían a veces desubicados en ciertas zonas del país o en las ciudades, ¿no? Pero ahí estamos hablando directamente de discriminación. Bueno, lo que pasa que en los temas de desigualdad estamos hablando, sí, de temas de derechos humanos. Estamos hablando de temas de justicia, estamos hablando de temas de igualdad, sí. Hay un efecto de discriminación. Ahora, en momentos en que se ha vuelto a hablar y con mucha fuerza respecto de inmigrantes en nuestro país, tú eres uruguaya. Yo soy uruguaya. Y eres inmigrante también en Chile. Sí, pero no me siento maltratada por ello, en mi caso. No, está muy bien, pero ustedes también registran lo que está ocurriendo, que ha sido parte del debate social con inmigrantes que sí se sienten discriminados. No, y lo quise decir así porque efectivamente hemos hecho asociado a esto, una de las investigaciones que contratamos fue particularmente vinculado al tema de la migración, y cuando se le preguntaba a la gente a quienes catalogaban como inmigrante, ¿sí? Son de los países de América Latina que llegan a Chile para trabajar, buscando oportunidades, especialmente en los casos de los países que están en situaciones muy difíciles, ¿no? Y están en los últimos años, Venezuela, Haití, más allá que Colombia hace mucho tiempo, Perú y Bolivia. Pero no se identificaba como inmigrante los empresarios estadounidenses o europeos, exacto, que también vienen al país, incluso por oportunidades de trabajo. Hay clasismo ahí también, hay desigualdad ahí también. Bueno, hay un tema que vinculado a los malos tratos, de hecho, dos de las poblaciones que se perciben como las que reciben los peores tratos son, por un lado, las poblaciones inmigrantes y las poblaciones de los pueblos originarios de Chile. Silvia, estamos conversando con Silvia Rax, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, a propósito de este libro Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Social en Chile. Decíamos que un 41% de los chilenos consultados en este estudio dice haber experimentado en el último año alguna forma de malos tratos, un 43% por la clase social y un 41% por ser mujer. Ahí entra otro factor que también está permanente sobre la mesa, que es el machismo. Sí, efectivamente. Y me preguntaron antes sobre el tema de migración. Nunca me he sentido descalificada por ser migrante. Sin embargo, sí lo he sentido por ser mujer. Vemos que el tema de ser mujer ahí atraviesa absolutamente todas las clases sociales en Chile y en diferentes ámbitos, ¿no? Lo vemos, es una cuestión en la calle, ámbitos públicos, pero también en los laborales. E incluso a nivel profesional, digamos, en sectores en que supuestamente hay un mayor nivel educacional. Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay unos datos extremadamente interesantes que son nuevos también. Y creo que nos obligan a poner un poquito la lupa, entenderlos, analizarlos, profundizar, porque en función de eso, debatir de qué manera pueden incidir en nuevas políticas públicas. Una de las tablas, por ejemplo, menciona que en los diferentes grados de educación, y habla que hombres y mujeres que terminan educación media, no la educación secundaria, fíjense que de los hombres, el 48%
aún con media completa, reciben salarios bajos. Pero en el caso de mujeres, ese es el 71%. ¿No? Ahí vemos ya una brecha. No estamos hablando de la brecha de alrededor del 26% que reciben hombres y mujeres con la misma calificación. Claro. ¿No? Acá estamos hablando que es con el mismo grado de educación, generalmente van a puestos diferentes. Y la mujer es relegada a puestos más de servicio doméstico, ¿no? Es el hombre el que logra captar las mejores remuneraciones. Y hay otro elemento que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, que es un cuadro que ustedes publican sobre los apellidos en Chile, y donde señalan que la desigualdad socioeconómica en nuestro país ha tenido una connotación étnica y racial, donde las clases altas se configuran como predominantemente blancas, mientras que mestizos e indígenas ocupan un grado más bajo en la jerarquía social. Y ordenan ustedes apellidos y posición social entre nacidos en 1940 hasta 1970, donde hay algunos apellidos, por ejemplo, donde no hay un solo profesional de prestigio, solo por nombrar algunos: Yentaf, Porma, Melinao, Huenupi, en fin, apellidos muchos de ellos de origen mapuche, pero dentro de los de mayor prestigio, Mate, Delano, Seger, Sofía, Rizopatrón, Tazara, en fin. ¿Cómo llegan a esto? Bueno, acá es importante hacer una aclaración, porque, claro, hemos visto que eso ha llamado muchísimo la atención, entre otras cosas porque no es algo que se haga. O sea, el tema de los apellidos, vincularlo a clase o mejor posición o mejor ingreso, de lo mismo que hicimos con los colegios. Claro. De qué colegio, qué universidades sale la gente que hoy integra las élites de poder económico y político. Ahora, pero no llama la atención, perdona, solo porque no se ha hecho, sino también porque lo vivimos a diario. En el colegio, en el trabajo, en el periodismo, en la política, los grupos, los Larraín, los Mate, vivimos hablando de los apellidos. Claro, pero la aclaración es que eso va hasta el año 1990. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa después? Es un signo de interrogación. Perfecto. Entonces, yo creo que es importante considerar el avance que sí ha tenido Chile desde 1990 hasta ahora en materia de educación. ¿Okay? Es un tema que se está cuestionando mucho, pero sí hay que reconocerle a Chile cómo ha mejorado la cobertura educativa, incluso a nivel terciario. Aun cuando ustedes apuntan en el mismo estudio que, habiendo muchas familias que tienen por primera vez alguno de sus integrantes en la educación superior, están accediendo a educación superior que no es de buena calidad. Perfecto, ese es el debate actual. Durante décadas nos preocupamos en materia de desarrollo cómo mejorar la cobertura de educación, primero a la primaria, después media y después universitaria. Y eso, particularmente en el caso de Chile, ha avanzado muchísimo. No es así, ojo, en el resto de la región. Mejor cobertura. Exacto. Y entonces ahora el desafío es calidad. Y es particularmente importante vinculado al tema de desigualdad, porque lo que vemos es que las personas de menores ingresos en general tienen acceso, sí, a esa educación, pero con una calidad diferenciada con respecto a las personas de mayores ingresos. Entonces, si bien la educación ha sido un factor, y el libro lo dice, de disminuir un poco esas brechas, sobre todo en lo que es de ingreso, sigue siendo un reproductor. Es uno de lo que llamamos de los 6 nudos de reproducción y transformación de la desigualdad. Ahora, cuando uno ve esto de los apellidos que mencionaba Mauricio, que se hace aclaraciones hasta el 90, pero si uno lo lee hasta el 90, habla de una ineficacia y una falta de efectividad total de la educación en Chile para generar movilidad social, por lo pronto. ¿Eso ha cambiado? Bueno, ahí más donde allá le digo... Más allá de que no esté medido desde el 90 hacia adelante. Sí, nosotros sí creemos que esta apertura, o sea, esta ampliación de la cobertura y sobre todo con acceso mayoritariamente en los niveles bajos, tiene que tener un efecto en la ciudadanía, en la sociedad chilena. Entonces habría que hacer un seguimiento. De repente no cambian, los apellidos que están en la lista de la izquierda. Claro. Lo que sí puede ser es que cambie en los de la derecha, ¿no? En los que estamos hablando, que se infiltren algunos de los... Claro, esta primera generación que tuvieron acceso a la universidad, ¿no? Los padres y los abuelos, y madres y abuelas, por supuesto, no tuvieron esa oportunidad, pero es probable que en estas últimas décadas algunos de esos apellidos, y esperamos con esperanza, pero es muy interesante como para seguir profundizando con esos estudios, entre otras cosas por el interés que ha despertado.
Bueno, hay mucho más que seguir hablando al respecto. El informe completo, ya decíamos, son más de 400 páginas, hay un resumen ejecutivo de 35, pero está además, y ustedes lo ponen a disposición de la gente de manera abierta para la discusión en un sitio web, donde están también las gráficas y todos estos datos. Desiguales.org. El PNUD.cl, en realidad. www, sí, en la página institucional. Totalmente abierta, las 400 páginas, el resumen, para quien lo quiera bajar, ya vieron, tiene muchísimos datos. Sí. Es un libro que de repente es un poquito duro, complejo de leer, pero tiene capítulos realmente muy, muy interesantes. Son más de 2 años de investigación, de estudios, focus groups, entrevistas, diferentes metodologías combinadas, con una idea de ofrecerlo a toda la sociedad chilena y buscar hacer una contribución para que genere debate. Este libro no trae soluciones. Lo que trae, esperamos, es una inspiración para que la sociedad chilena pueda encontrar esas soluciones. Un buen diagnóstico, una buena mirada, decía yo también al principio, en periodo electoral para los votantes y para también los que van a ser votados, los candidatos parlamentarios y también los candidatos presidenciales. Susana, muchas gracias por venir a Lo que queda del día. No, muchísimas gracias a ustedes. Excelente. Silvia, sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Muchísimas gracias.